Muchas veces he pensado que algún día podría encontrar un cadáver en un lugar abandonado. Nunca pensé que sería en esta exploración. Pero antes, os contaré su historia. En 1820, Joseph Gilbert, marqués de Prelaux, mandó construir un lujoso castillo. Al este del castillo también construyó una capilla. 2 décadas más tarde, tras su muerte, fue enterrado en la cripta de la capilla. Y su hijo heredó el castillo. Se casó y tuvo una hija. Llevaron un estilo de vida lujoso gracias a una considerable fortuna familiar. En 1883 perdió a su única hija y en 1884 perdió a su mujer. Ambas también fueron enterradas en la cripta familiar. Él murió 10 años después. El castillo acabó siendo convertido en un preventorio infantil. En 2008 la propiedad fue vendida y actualmente es un hotel de lujo. Desde ese mismo momento la capilla fue abandonada a su suerte, con la consecuencia de que acabaran profanando las tumbas. Uno de los ataúdes ha desaparecido. Incluso varios cráneos han sido arrancados de los cuerpos. Si sois sensibles, os recomiendo que no me acompañéis en esta exploración. Ya estamos justo enfrente. Se lo puedo enseñar un poquito de la fachada para no revelar la ubicación. Ya estamos en la parte exterior de la iglesia, vamos a bordearla para encontrar la entrada principal. Menos mal que me he puesto las botas de agua, porque está todo súper mojado. Acabamos de entrar en la iglesia. Tenemos que hablar muy bajito porque hay muchísimo eco y nos pueden oír desde fuera. Y fijaos. Qué pasada. Es pequeñita, pero es preciosa. Mirad en el estado en el que está. Está en muy mal estado. Todas las cruces que habían. Esta iglesia tiene una cripta abajo. Seguramente es esta parte de aquí porque la ponían en la parte central. Y luego intentaremos abrirla a ver si podemos ver la cripta. Fijaos que aquí ya tenemos placas. Aquí reposa Joseph Hilary Genevieve, marqués de Prelaux. Gente muy adinerada la que construyó esta iglesia, que la construyó al lado de su castillo para tener una iglesia privada propia. Tenían su propio sacerdote incluso en la iglesia y venía gente del pueblo, aunque la iglesia era de los dueños del castillo. Pero el castillo se abandonó hace muchos años y hasta hace 10 o 15 años estaba abandonada y ahora actualmente compraron el castillo y toda la propiedad, incluyendo la iglesia, para hacer un hotel. Las próximas 2 lápidas que veremos se tratan de madre e hija, fallecidas con 1 año de diferencia. Pero el hotel, la iglesia, la siguió dejando abandonada y no la restauró. Y así está hoy. Aquí reposa Sophie Nathalie Marie de Gibbot, marquesa de Prelaux. En 1874, a los 58 años. Aquí reposa María Sophie Josephine de Preux, marqués de Aligre,
en 1873, a los 31 años. Todos estos cuerpos podrían estar abajo, aunque no estamos seguros, probablemente se los hayan llevado. En la memoria de Charles Louis Josselin, de Rohan Chabot, duque de Rohan, en 1893. En la memoria de Charles Guinodet, vizconde de Montault, de Cede a París, en 1881, a los 31 años. Aquí tenemos más, vamos a echarles un vistazo. Y los que pone aquí reposa, en teoría es que están en esta cripta. No creo que vayan a estar, pero bueno, la cripta tiene que estar súper chula. Marqués de Prelaux, 1870 a los 77 años. Marqués de Prelaux. O sea, eran todos familia, gran parte tienen el apellido Prelaux. Marie Josephine Agnes de Rohan Chabot, duquesa de Caylus, 1927. Qué interesante. Todos abajo, arriba, perdón, con la corona. Y aún está en pie el atril que usaría el cura para dar los sermones. Con la cantidad de años que tiene la iglesia, y sigue en pie. Aquí tenemos algunas figuras, pero están en mal estado. Impresionante. Me encanta la arquitectura de las iglesias. Vamos a subir a la parte de arriba y a ver lo que queda por ahí. Luego ya intentamos abrir esta parte de aquí. Mirad las vistas que tienen desde aquí arriba, que esta parte seguramente estaba reservada para el coro. Desde aquí tenían las mejores vistas de la iglesia. Preciosa. Y ahora sí, vamos a intentar entrar en la cripta. En este punto ya habíamos visto los ataúdes desde arriba. El corazón me iba a mil y un extraño olor me golpeó de repente. Costaba respirar allí abajo. El aire era muy denso. Ahora sí que sí, vamos a ver la cripta y ya podemos ver algunos de los ataúdes por aquí. ¡Wow! Increíble. Es parte de la columna vertebral. Y aquí tenemos la placa conmemorativa. Aquí tenemos más restos. Fijaos en esto de aquí, ¿eh? Wow. Y aquí más.
Madame la Duchesse. Madame la Duquesa. Wow. Vale. Mirad esto, tío. Qué heavy. Wow. Es lo más heavy que he visto nunca. Es increíble. Wow. Estos son todos. Bueno, es parte de la familia que construyó el castillo. Y falta el ataúd de una última persona que probablemente no llegaron a enterrarla aquí. Este es el que más me ha impactado. Incluso si os fijáis allí, tenía los zapatos puestos. Wow, ahí tiene la otra mano. Y por aquí hay unas escaleras. Dan a esta puerta, pero está cerrada. Mirad la cruz de mármol que había aquí. Ya este, obviamente le han arrancado el cráneo. Pero se ven con todas las ropas puestas, ¿eh? Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle a like y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra.